Dios te bendiga. Shalom, shalom. Que la paz del Eterno esté sobre ti hoy y siempre. Estamos aquí, como siempre, tu programa Excelencia Cristiana Televisión. Tu amigo y tu hermano Sandy Martínez, siervo del Señor Jesucristo, por la gracia y misericordia del Eterno. La misericordia del Eterno siempre está con nosotros. Por eso hoy es un día donde estamos aquí para bendecir, ¿verdad?, el nombre de Dios, exaltar su nombre a través de la palabra, y que esa palabra pueda llegar a tu espíritu y que ya tú camines cada día lo sobrenatural de Dios. Cuando alguien camina lo sobrenatural de Dios, camina en dimensiones poderosas, y yo creo que es el tiempo de caminar en esa dimensión, de no dar una palabra solo de palabras, sino de que haya una señal de Dios sobre ti a nivel profético, a nivel de sanidad, a nivel de ciencia, de conocimiento, que sean palabras direccionadas por Dios. Hay un tiempo donde las personas quieren retroceder, otros se sienten débiles, pero creemos en el Espíritu Santo de Dios que Jesús dejó en esta tierra para que Él nos guíe, y yo creo que Él renueva nuestras fuerzas. Yo creo de que Él nos levanta cada día lo sobrenatural de Dios, y cada día nosotros tenemos que aprender a avanzar en esta dimensión, en la dimensión del Espíritu. ¿Y por qué? Porque hay momentos donde nosotros caminamos y no caminamos bajo revelación, ni bajo dirección, ni por voluntad, y tenemos que caminar por revelación, dirección y voluntad. ¿Qué es caminar bajo revelación? Es hacer lo que Dios le dice. ¿Qué es caminar bajo dirección? Es agarrar lo que Dios quiere que sea en el momento. Tú no puedes orar por lo que tú quieras, sino por lo que Dios quiera transmitirte a ti. ¿Qué es caminar bajo voluntad? Es hacer lo que el Padre quiere que se haga. Yo me voy de aquí. La voluntad es hacer lo que el Padre quiere que se haga. Cuando yo hago lo que el Padre quiere que se haga, yo camino lo sobrenatural de Dios. Pero cuando yo no hago lo que el Padre quiere que se haga, yo no voy a caminar lo sobrenatural. Lo que va a hacer que yo camine lo sobrenatural es que yo haga lo que el Padre quiere que se haga, que yo haga la voluntad del Padre. Y siempre la voluntad del Padre va a ser muy genuina en nuestra vida. La voluntad del Padre va a hacer que nosotros caminemos lo sobrenatural. Y tenemos que caminar bajo esta dimensión. Tenemos que aprender a hacer lo que el Padre quiere. Tenemos que aprender la palabra de Dios y caminar conforme. Allí hay gente que camina sin la palabra, pero el hombre de Dios crece por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que te va a hacer crecer. Porque escucha esto, el niño cuando duerme crece, y el niño cuando crece, el hombre no se da cuenta. El hombre se da cuenta cuando lo ve más grande y dice, wow, pero está más grande. Pero tú no estuviste ahí cuando los pies se le alargaron, ni cuando las manos se le alargaron, ni cuando el cuerpo se le alargó. Pero el Espíritu de Dios sí estuvo ahí, porque todo esto sucedió por una palabra de Dios, Dios mío. Y yo creo que si nosotros caminamos bajo una palabra de Dios, vamos a crecer. Hay gente que crece en el secreto, hay otros que crecen en público aparentemente, pero siempre el crecimiento sucede en el secreto de Dios. Y cada día Dios trae una palabra para tu vida, una palabra para que ya tú no seas el mismo, sino que tú seas alguien diferente en dimensión. ¿Qué dimensión? En caminar lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural es escuchar voz de Dios. Lo sobrenatural es tener dirección de Dios. Para mí eso es sobrenatural. Cuando yo tengo dirección de Dios, ya eso es sobrenatural. Cuando Dios te habla a través de una visión, a través de un sueño, ya eso es sobrenatural de Dios. Y la sobrenaturalidad de Dios siempre está dispuesta a hablarnos. ¿Por qué utilizo el término sobrenatural? Porque estamos acostumbrados a la naturaleza, a lo mismo, a lo que nos sucede a diario. Pero cuando tenemos ese contacto con Dios, mire hermano, eso es poderoso. Cuando tú tienes el contacto con el Padre, lo que usted vive no es normal. Por eso es que hay que saber, aleluya, conectarse con el Padre. Hay gente que no sabe lo que es conectarse con el Padre, que no sabe lo que es pasar un tiempo con Dios en silicio, en ayuno, en el monte, en búsqueda. Y tenemos que aprender esto. No podemos vivir, como decía un profeta, solo de palabra del profeta. Tenemos que tener palabras de Dios. Y cuando nosotros aprendemos eso, mire, es poderoso. Es poderoso cuando nosotros aprendemos a caminar bajo palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es la que trae el movimiento. La palabra de Dios es la que crea. Escuche esto. La palabra de Dios es la que crea. Y nosotros no podemos caminar sin palabra. Es imposible caminar sin palabra de Dios. Imposible ver el fluir sin palabra de Dios. Lo que hace que haya un fluir poderoso es la misma palabra de Dios. Y es un tiempo
donde el hombre quiere alejarse de Dios. Pero Dios está buscando la manera de que nosotros nos acerquemos a Él. Amén. Si tú te acercas a Él, Él se va a acercar a ti. Si tú caminas con Él, Él va a caminar contigo. Si tú hablas con Él, Él hablará contigo. Escucha esto. Si tú, si tú lo anhelas a Él, Él te va a anhelar a ti. Porque así son las cosas de Dios. La Biblia dice: lo que tú siembras, tú vas a cosechar. Si tú estás sembrando en búsqueda de ahí, tú vas a sacar resultados. Si tú estás sembrando en conectarte con Él, tú te vas a conectar con Él. Y tenemos que orar para andar esta dimensión cada día. Mucha gente anda sin la dirección de Dios, aleluya. Pero Dios está aquí para enseñar. Y yo quiero que tú vayas a tu Biblia, porque tengo una palabra de hoy poderosa. Y el tema que vamos a desarrollar hoy es vínculo. Escucha esto. Vínculo. Ese es el tema que vamos a desarrollar. El Espíritu me estaba enseñando algunas cosas sobre lo que es la palabra vínculo. De esa palabra la vamos a desarrollar hoy. Y yo sé de que tú vas a aprender cosas poderosas. Vas a ver cómo tú estás vinculado a muchas cosas y tú no lo sabías. Vas a ver cómo el Padre está vinculado contigo y tal vez tú no te dabas cuenta. Decía: wow, Dios me dejó, no siento a Dios. Pero vas a ver los vínculos de Dios. Busca en tu Biblia el libro de Efesios, capítulo 4, verso 3. Vínculo. Efesios 4, 3. Mucha gente camina sin tener vínculos con Dios y cree que lo tiene. Hay otros que quieren que no lo tienen, pero sí, el vínculo está ahí. O no se han dado cuenta el vínculo y la dimensión que ellos tienen con Dios. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Efesios 4, 3. Por ser palabra de Dios van a ser leídas bajo la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y dicen así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Wow. Usted quiere que se lo repita, yo se lo voy a repetir. Solícitos en guardar la unidad, escuche, del Espíritu en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Es poderoso lo que podemos ver aquí en el libro de Efesios. A los Éfesos, el apóstol Saulo o Pablo, como usted lo conoce, comienza a enseñarle algunos misterios y comienza a hablarle algunas cosas. Y Pablo, cuando saluda y le dice las riquezas de ello y todo esto, Pablo en un momento comienza a hablarle del vínculo. Y Pablo le dice: yo quiero que ustedes sean solícitos en guardar la unidad, dice, del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero para que usted me entienda, vamos a desarrollar primero qué es solícitos. La palabra solícitos es cuando alguien es diligente, cuando alguien se apresura, cuando alguien está ahí en el momento que tiene que estar preciso para lograr algo, algún objetivo en específico. Entonces vemos que aquí dice solícitos. ¿En qué tú vas a ser diligente? En guardar la unidad del Espíritu. Pero la unidad ¿con quién? Contigo. Está hablando contigo. De que tú seas solícito en tu caminar en esa dimensión. Que tú seas diligente en tu caminar en la dimensión de andar con el Espíritu de Dios. Y tener la unidad del Espíritu Santo de Dios. Dice, en el vínculo de la paz. Ejemplo, tú no puedes estar conectado al Espíritu, aleluya, sin paz. Entonces, cuando habla del vínculo, que vamos a entrar ahí, pero antes de entrar quiero desarrollar un poco más solícitos. Hay gente que no es solícito para con las cosas de Dios. Y las cosas de Dios necesitan gente que sean diligentes con ella, gente que sean apresurados, gente que se muevan en lo que Dios quiere que ellos se muevan, porque el reino se mueve siempre. El reino tiene que ver con movimiento de la voluntad, donde Dios te quiera tener, ahí tú tienes que estar. Entonces vemos de que la Biblia enseña y dice solícitos, sean diligentes en guardar la unidad. Está hablando de que eso no se rompa, de que tú andes en la unidad del Espíritu, de que tú no rompas esa parte, de que tú cada día le des carácter a eso. Aleluya, mi alma te alaba. Y vemos cómo
La Biblia habla de esta parte. Dice que Pablo dice, quiero que ustedes sean solícitos en guardar. Y Pablo está hablando por el Espíritu, en guardar la unidad del Espíritu. Porque hay acciones que nosotros tomamos que pueden causar de que la unidad del Espíritu se rompa en tu vida. Hay acciones que tú haces que pueden causar de que tú no andes en el Espíritu como tú deberías de andar. De que el Espíritu se aparte de ti o que no camine contigo como él caminaba antes. Entonces Pablo dice, sean solícitos, sean diligentes, procuren esto de que ustedes guarden la unidad del Espíritu. Y usted tiene esta parte clara, solícitos. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu es lo que Dios dejó en la tierra para que camine con nosotros. Es lo que Jesús anunció. Mire, Juan el Bautista anuncia a Cristo, pero Cristo anuncia la llegada del Espíritu. Cristo hacía todo lo que tenía que ver con la voluntad del Padre, pero ya el tiempo de Cristo para estar como hombre se había terminado y dice, ok, viene un tiempo donde voy a enviar el Espíritu, voy a rogar al Padre para que Él camine con ustedes, para que camine lo sobrenatural. Entonces vemos aquí como Saulo le dicen, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y luego dice, en el vínculo, escuche esto, en el vínculo de la paz. Aleluya. Vamos a ver qué dice la palabra vínculo. Según la Real Academia Española, la palabra vínculo es una unión o una atadura de una persona con otra cosa. Escuche, unión o atadura de una persona o con otra cosa. Pero la etimología de la palabra vínculo viene del latín vinculos, que significa cuerda. Escuche esto, cuerda, dice correa, ligamento o enlace. Escuche, se usa para describir una relación estrecha, una cosa que une a dos personas o cosas. Correa, enlace, ligamento, aleluya, o cuerda. Mire todo lo que significa la palabra vínculo. Y entonces vemos de que cuando Pablo habló aquí arriba, dice solícito en guardar la unidad. Él está hablando de la misma palabra vínculo. Lo único que usa un sinónimo. Y luego dice guardar la unidad. En el vínculo, luego dice en la unidad de la paz. Es como que diga la unidad de la paz, pero dicen el vínculo de la paz. Es como un sinónimo que está utilizando de la misma palabra, porque ese significado. Entonces, usted ve de que en el origen, la palabra vínculo significa cuerda, correa, ligamento. Es lo que ata, es lo que une a una cosa o una persona. Ejemplo, cuando Dios crea a Adán, Adán está vinculado con Dios. Escuche revelación. Adán está muy ligado a las cosas de Dios. Adán se movía en la dimensión de algo que está ligado al Señor. Cuando Dios le crea a Adán a Eva, hay una ligadura también. Hay un ligamento a que esta gente no estaban separados, sino que estaban ligados. Por eso la Biblia dice, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cómo que dice? Por una sola, porque ya está ligado, ya está unido. Escucha dimensión de Dios. Entonces vemos aquí como Pablo utiliza la palabra y dice solícito en guardar la unidad, en el vínculo, la conexión, aleluya, mi alma te alaba, del Espíritu, en el vínculo de la paz. Entonces vemos aquí ya usted va teniendo más claro qué significa la palabra vínculo. Y Dios nos llamó a nosotros a estar vinculados con Él, a estar atados por Él. Entonces vamos a ver, ejemplo, usted ve de que yo tengo un anillo. Este anillo es lo que da a entenderle que yo estoy casado. Este anillo es lo que es la señal del vínculo de que yo estoy casado. Todo el que tiene un anillo sabe que el anillo no tiene término, mire, no tiene fin, sino de que da a entender de que es una atadura, de que es un vínculo que hay de una persona con otra. Esta es la señal. Agarre esto. Esta es la señal. Todo el que me ve dice, no, ese hombre está casado por la señal. Entonces, luego la palabra dice, la palabra hebrea para vínculo es kesher. Así se lo puedo pronunciar. Usted sabe que yo no soy judío ni hebreo, pero manejamos un poco. Kesher es una palabra hebrea que se traduce como enlace, vínculo, lazo o ligamento. Usted escucha lo que significa la palabra kesher, que es la palabra hebrea para unidad. Dice que es vínculo, que es enlace, que es ligamento. Dice que se utiliza para describir una relación o conexión estrecha entre dos personas o cosas. También puede referirse a un enlace, atadura o un sentido físico. Entonces, el kesher, el vínculo que tú tienes con Dios es sobrenatural. Aquí vemos un vínculo humano. Aquí en este anillo, vemos un vínculo humano. Pero el kesher, el vínculo que nosotros tenemos con Dios, siento a Dios, es sobrenatural. Es sobrenatural.
Entonces, ese vínculo no se puede romper. El Boshanamahanda, la bayanza. Mire, déjeme desarrollarlo nomás. Dice que Cher también tiene un significado muy espiritual o metafórico. Escuche esto. Se usa como un símbolo del vínculo entre Dios y el pueblo judío. La palabra Kecher se utiliza de una forma espiritual o metafórica para hablar de la unión que Dios tiene con el pueblo judío. También se utiliza para describir la relación entre el cuerpo y el alma, o entre el cuerpo y la tierra. Escuche esto. La conexión que el cuerpo tiene con el alma, Mushanao. Porque el cuerpo también tiene una ligadura con el alma. Ejemplo, tu espíritu vive en este cuerpo, está como vinculado al cuerpo. Pero eso se puede romper. Por eso cuando el hombre muere hay una separación entre el alma y el cuerpo. Yo me voy de aquí. Entonces, aquí vemos de que Dios está Kecher, no simplemente con los judíos, ahora también con los gentiles, a través de su espíritu, que es lo que la Biblia nos va a enseñar. Entonces, mire esto, solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Cuando Dios le dijo al pueblo, a Jesús le dijo a los discípulos que no se vayan de Jerusalén. Cuando Jesús le dijo esto a los discípulos, pasó algo sobrenatural. Escuche bien. Cuando Jesús le dice esto a los discípulos, pasa algo. ¿Qué es lo que pasa, Sandy? Y es que cuando Él se lo dice, los discípulos, Él le habla de que no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. ¿De qué Jesús le está hablando? Jesús le está hablando del Kecher, de que lo va a vincular a ellos, con Él, con el Padre, hasta siempre. La unidad que nosotros tenemos con Dios es por el Espíritu. Por eso Pablo dice, sean solícitos en guardar la unidad con el Espíritu. ¿Usted me está entendiendo? Porque lo que lo va a hacer a usted de caminar lo sobrenatural es esa unidad. Por eso Cristo le dice, no salgan de Jerusalén hasta que ustedes estén unidos con el Espíritu. Dios mío. Hay gente que no está unido con el Espíritu de Dios. Lo que va a hacer que tú camines lo sobrenatural es la unidad con el Espíritu Santo del Dios viviente. Dame un permiso. Gracias. Entonces, es poderoso cuando usted tiene unidad con el Espíritu. Porque hay gente que está teniendo fracaso en su vida espiritual y está teniendo fracaso en su vida de matrimonio y como persona porque no tienen dirección de Dios. Nosotros como hombres, como mujeres de Dios, como joven de Dios, como adolescente de Dios, necesitamos cada día la dirección de Dios. Usted como mujer de Dios necesita dirección. Usted como hombre de Dios, usted necesita estar unido, estar vinculado, necesita el Kecher del Espíritu Santo de Dios. Porque hay gente que camina sin Kecher. Hay gente que camina sin ligamento, sin vínculo de Dios. Usted no, mire, Pedro en un momento decía, pero es que no, yo no lo conozco. Y decían, pero es que tú caminas como él. Porque Pedro estaba vinculado con él. Pedro estaba, atado a Dios. Pablo en un momento dice, ¿qué podrá separarme de él? Y Pablo comienza a enseñar, nada lo podía separar de él. Estaba muy ligado a Dios. Entonces, mire, cuando el hombre está vinculado a Dios, no es un hombre normal. Ese hombre comienza a caminar lo sobrenatural. Ejemplo, los pactos que Dios hizo con el hombre son vínculos. El primer pacto, la ley. El segundo pacto, la gracia. El pacto de vida que vino a través de Cristo Jesús. ¿Me está entendiendo? Entonces, es un vínculo. Y tú puedes hacerte parte de ese vínculo, el que no conoce a Dios, como aceptándolo a Él. Aceptar a Cristo es aceptar el pacto. Yo me voy de aquí. Cuando alguien acepta a Cristo, esa persona está aceptando el pacto de Dios para con Él. Luz, Arrabacay. Cuando tú aceptas a Dios, tú estás aceptando el pacto, Urrabaquía. Cuando yo acepté a mi esposa en mi vida y yo fui donde el juez, ¿qué yo estoy haciendo? Yo me estoy uniendo al pacto, yo estoy aceptando el pacto. Entonces, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, tú estás aceptando el pacto que Él hizo con los hombres, que está ahí. Solo hay que firmar. ¿Cómo firmo? Creyendo en mi corazón y confesando con mi boca, aleluya, de que Él murió y que resucitó al tercer día. Entonces, la gente tiene que caminar con vínculo. Hay gente que está desvinculado con Dios. ¿Cómo así, Sandy? Perdón, una tos. Perdóneme. Hay gente que está hay gente que está desvinculado con Dios. ¿Cómo así? Sí. Hay gente
que están muy desvinculados con Dios. ¿Por qué? Porque ellos no están siguiendo las cosas del Espíritu. Y para tú poder alcanzar algunos niveles, tú necesitas estar vinculado a Él. Cuando tú no estás vinculado, tú no puedes caminar lo sobrenatural. Lo que te va a hacer a ti caminar lo sobrenatural es el vínculo que tú tengas con Él. Cuando el hombre pecó, se rompió el vínculo de Él y Dios. Cuando Adán pecó en el huerto, hubo un vínculo que se rompió. ¿Por qué? Por él haber pecado. El pecado te separa de Dios. Cuando tú pecas, tú desobedeces. La desobediencia separa al hombre de las cosas de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, para nosotros poder andar lo sobrenatural, nosotros necesitamos este vínculo con Dios. ¿Qué hace que el vínculo se rompa? Desobediencia. Y hay gente que está caminando en desobediencia. Por eso el vínculo de Dios con ellos no sigue. Se rompió. Ya no está. Para que eso vuelva, el hombre tiene que perdonar. Tiene que acercarse a Dios. Tiene que pedirle perdón al Señor. Tiene que esos vínculos que hizo con la tiniebla, desarraigarlo. Desligarse de las cosas de la tiniebla. Hay gente que tiene problemas en el alma. Hay gente que tiene problemas con depresión porque se vinculó a otra persona. O se vinculó con alguien, aleluya, que estaba desconectado a las cosas de Dios. Usted tiene que saber con quién es su vínculo, con quién es que lo rodea. ¿Por qué? Porque es que eso va a causar situaciones. Entonces, tú ves que Pablo dice, solícito en guardar la unidad del Espíritu. El Espíritu es que te va a ayudar a avanzar. El Espíritu, gloria a Dios Santo, es que te va a ayudar a alcanzar dimensiones. Dice en el vínculo de la paz. Y Pablo menciona en qué vínculo. Pablo dice, el vínculo que tú tienes que estar conectado es el vínculo de la paz. Cristo es la restauración de ese vínculo que se rompió. El vínculo que se rompió en el huerto, Cristo es la restauración de ese vínculo que se rompió. Para que ahora sea fortalecido y dice, y nunca más se pueda romper. El vínculo que Cristo hizo es para que tú seas fortalecido y que este vínculo no pueda romperse. El pacto que Dios hizo con los hombres no se puede romper. El pacto, ¿cuál pacto? El pacto de restauración, de volverse el corazón de los hombres al corazón de Dios y que Dios se acerque a ellos. Este es un vínculo con mucha fuerza. Este es un vínculo de vida eterna. Es un vínculo de resurrección. ¿Usted me está entendiendo? Cristo es la restauración del vínculo que se rompió para que ahora sea fortalecido y nunca más se pueda romper. ¿Usted me está entendiendo? Entonces Cristo es la restauración de aquello que estaba roto. Ese vínculo que te hacía caminar en el Espíritu que estaba roto, Cristo vino a restaurarlo. En el principio se podía romper el vínculo y se rompió. ¿Por qué? Porque había una señal. Adán, no coma del árbol de la vida. Adán, no le pongas la mano. Adán, ¿qué hace Adán? Desobedece. El vínculo se podía romper ¿cómo? Desobedeciendo, y así se rompió. Pero el vínculo de ahora no se puede romper. De la única forma es que tú seas quien elija a salirte del propósito. Pero está ahí, está abierto, ya no es lo mismo. Ya no deja de ser, sino que para siempre. Ya no es algo pasajero, es algo eterno. Por eso la Biblia dice que la salvación vino al mundo y Dios se vinculó con los hombres y Dios camina en el corazón de los hombres cuando los hombres lo aceptan en su corazón. Así que si tú aceptas a Dios en tu corazón, Él va a caminar contigo y tú vas a caminar con Él. Ya tú no vas a ser dos, sino que tú vas a ser uno con Él. Por eso la Biblia dice que el que se acerca a Dios, un espíritu, Él es con Él. Cuando tienes vínculo con el Espíritu, tienes guianza del Espíritu Santo. Cuando tú tienes el vínculo con el Espíritu, tú tienes guianza con el Espíritu. Por eso tú ves que el apóstol Saulo, en un momento hablando a los romanos, le dice: todos los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el que está vinculado con el Espíritu tiene guianza del Espíritu. Cristo estaba vinculado con el Espíritu, pero tú ves que él es bautizado, viene el Espíritu sobre él, lo guía al desierto, y Cristo vivía bajo una guianza, porque el vínculo del Espíritu trae guianza al hombre. Cuando hay unidad, cuando hay ligamentos, cuando hay quecher, eso trae guianza. El hombre camina lo sobrenatural. Lo único que hace que lo sobrenatural se separe de ti es que tú no estés vinculado con Él. Pero el vínculo perfecto que es en Cristo Jesús. Aleluya, mi alma te alaba, Señor.
tú tienes que darle carácter. Hace de que tú tengas la guianza correcta, de que tú tengas la señal correcta. Pero hay gente que camina sin señal. ¿Por qué? Porque ha dejado los vínculos de Dios. Ve, los vínculos de Dios no son para romperse. Los vínculos de Dios para con nosotros son eternos. Y si tú los rompes, tú no vas a caminar en eternidad. ¿Me estás entendiendo? Para tú caminar en eternidad, tú tienes que andar con este vínculo. ¿Alguien está aquí? Hay una guianza de Dios cuando tú andas con el Espíritu. Hay una guianza de Dios cuando tú estás vinculado al Espíritu Santo de Dios. Los vínculos no son para romperse. Los ligamentos no son para romperse. La unidad no es para romperse. Es para que tú camines lo sobrenatural todos los días de tu vida. Pero hay gente que se conformó. Hay gente que no está caminando en guianza. Hay gente que dejó las cosas de Dios para caminar con las cosas del hombre. Cuando tenemos vínculo del Espíritu, no le causamos tristeza al Espíritu. Cuando tenemos vínculo, cuando tenemos que share con el Espíritu, cuando tenemos ligamento con el Espíritu, no le causamos tristeza. No entristezca el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado, con el cual fuiste vinculado para el día del Señor. ¿Cómo yo le causo tristeza? Cuando tú no haces la voluntad del Padre, cuando ya tú no buscas al Señor, cuando ya tú no tienes la misma intimidad con Dios. Tenemos que caminar con el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que vivir por el Espíritu. Tenemos que hacer las cosas del Espíritu Santo de Dios. Pero como una persona puede andar en dimensiones, puede orarse en el Espíritu, puede predicarse en el Espíritu, puede pastorearse en el Espíritu, ¿cómo se hace eso? Usted tiene que caminar con las cosas del Espíritu. Usted no puede caminar a lo loco. Usted no puede caminar como usted quiera. Hay que caminar por el Espíritu y con el Espíritu. Usted está aquí por el Espíritu y con el Espíritu. Ligado con Él. Porque si tú no estás caminando con Él, si tú le estás causando tristeza, ese vínculo se está por romper. Usted está aquí. Judas, Dios lo dejó solo cuando Él decidió quitarse la vida. Judas no te quita la vida. Judas se quita la vida y anda solo. Todos aquellos que no hacen la voluntad del Padre no están vinculados al Espíritu. Se están desvinculando. Se están desenlazando. Ya no hay ligamento. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo que Dios quiere que se haga. Cuando amas a los demás como a ti mismo, este vínculo con el Espíritu de Dios crece. Cuando tú amas a los demás como a ti mismo, el vínculo de Dios sobre tu vida crece. Cuando tú hablas de los demás, cuando tú no estás ligado a las cosas de Dios y tú separas y tú tienes ego, tú no estás vinculado a las cosas de Dios. Ahora, cuando tú amas a tu hermano, a los demás, el vínculo de Dios sobre tu vida crece. No se queda en el mismo lugar, sino que crece. No se queda estático, sino que crece. Tú quieres crecer en Dios. Haz vínculo con los demás. Vincúlate a los demás. Ten compasión por los demás. Ama a los demás. Y tú vas a ver los vínculos de Dios. Qué tan poderosos van a ser sobre tu vida. Van a ser poderosos. Pero es cuando tú amas a los demás. Es cuando tú andas conectado a los demás. Escuche bien. Es cuando a ti te duelen los demás. Es cuando tú tienes misericordia, benevolencia, bondad. Aleluya, compasión por los demás. Tú creces en el Espíritu. Tú creces en Dios. ¿Por qué? Porque el vínculo de Dios no es un vínculo para quedarse estático. Es un vínculo de crecimiento. Cuando amas a los demás como a ti mismo, el vínculo del Espíritu de Dios crece sobre tu vida. Y es un vínculo poderoso, pero es cuando tú amas. Escucha esto. El vínculo con el Espíritu te convierte en un hombre o una mujer de paz. Por eso Pablo dice, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces el vínculo de la paz te convierte en un hombre o una mujer de Dios, de paz. Cuando tú tienes el vínculo por el Espíritu, tú te conviertes en un hombre de paz. Porque hay gente que no tienen paz. Porque hay gente que ya no se manejan bien. Porque hay gente que tienen problemas. Porque no tienen ese vínculo de Dios concretado con el Espíritu Santo de Dios.
A Dios nadie lo ha visto jamás, pero por el Espíritu Él camina contigo. Entonces, lo que va a hacer que el vínculo de la paz, escucha esto, el vínculo con el Espíritu te convierte en un hombre o una mujer de paz. Y lo que va a fortalecer eso es que tú cada día alimentes ese vínculo. Aliméntalo. Dice, en el vínculo de la paz. Pablo habló del vínculo de la paz. Y Pablo dijo, escuche esto. Pablo dice, solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tú no puedes vivir una vida sin paz. El hombre de Dios tiene que tener paz en el corazón. Cuando el hombre deja la paz en su corazón, ese hombre no se mueve correctamente. Las cosas no están bien. ¿Por qué? Porque no hay paz. Ahora, cuando hay paz, las cosas se mueven correctamente. El vínculo de la paz. Tú no puedes ser un ente de guerra. Donde quiera que tú estés, tú tienes que transmitir paz. Incluso es un fruto del Espíritu. Por eso Pablo no está hablando algo a lo loco. Pablo está hablando por el Espíritu. Porque era los Gálatas cuando le habló del fruto del Espíritu. Dentro de esos frutos estaba la palabra paz. Entonces Pablo dice, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿De qué? Yo tengo que transmitir paz y el Espíritu está sobre mí. Porque si el Espíritu, si yo no estoy transmitiendo paz, aleluya, yo no tengo a Dios en mi corazón. Yo tengo que transmitir paz. Yo tengo que hablar de la paz. Yo tengo que ser un ente de paz. Yo no puedo ser un ente de guerra. Si yo estoy vinculado a Dios por el Espíritu, la paz tiene que salir de mí. Lo que tú llamas llega. Lo que tú siembras, tú de cosecha. Si tú siembras en guerra, de ahí tú vas a cosechar más guerra. ¿Qué trae la guerra? Trae tristeza, trae odio, trae muerte, trae envidia y un sinnúmero de cosas que podemos enumerar que trae donde no hay paz. Pero cuando hay paz, la paz trae el amor, trae la esperanza, trae resultados. Escucha esta palabra, resultados poderosos. Pero cuando hay paz, escucha esto. El Espíritu Santo es la señal del vínculo de Dios con los hombres. Para que me entienda, el Espíritu Santo es la sortija. Que te hablé de esto ahorita, te hablé de esto. Es la sortija de que estás comprometido con Dios y unido a Él. Por esa razón la Biblia habla de la boda del Cordero. Se lo voy a repetir porque esta revelación la escribí. El Espíritu Santo es la señal del vínculo de Dios con los hombres. Para que me entiendas, el Espíritu Santo es la sortija de que estás comprometido con Dios y unido a Él. Y por esa razón la Biblia habla de la boda del Cordero. El Espíritu Santo es tu sortija, es tu marca en tu dedo, es tu marca en tu frente, es tu marca en tu espíritu de que tú estás conectado a Dios y que un día tú vas a estar sentado en la boda del Cordero. El Espíritu Santo es la sortija de que todos debemos de tener. El Espíritu Santo es la sortija de que todos tenemos que andar. Es el anillo, para que me entienda, de que tú estás vinculado con Dios. El Espíritu Santo es la marca Boshanoa, Lebosotu Anamalua, Bonsacuanda Rabasaya, de que les hemos de que Dios está contigo. Él es la sortija de que el poder de Dios está contigo. El amor de Dios esté en nosotros por el Espíritu Santo que se nos fue dado. La Biblia dice que el amor de Dios fue derramado por el Espíritu Santo, según lo que dice Romanos 5:5. Entonces, el Espíritu Santo es la sortija que tú necesitas para tú andar lo sobrenatural. Mire qué dice el verso 13 del mismo capítulo 4. Del mismo capítulo 4, Efesios 13. Oiga lo que dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad. ¿Qué es lo que dice? A la unidad. Hasta el vínculo. Es lo mismo. Hasta el vínculo. Hasta el ligamento de fe. Del conocimiento del Hijo de Dios. Siempre el Espíritu te va a llevar a ese conocimiento. A ese acercamiento. Dice. A un varón perfecto. A la medida de la estatura del plenitud de Cristo. Señores. No podemos dejar el vínculo. El ligamento del Espíritu. Porque cuando tenemos esta unidad. Cuando tenemos este quechero, nosotros caminamos lo sobrenatural de Dios. Dios no quiere de que ya caminemos tirando golpe al aire. Dios quiere que caminemos con la sortija del Espíritu Santo y que la utilicemos. El anillo es para ponérselo en el dedo. El Espíritu es para utilizarlo
es para escuchar su voz, es para que tengamos dirección correcta en nuestra vida. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, vamos a caminar por el Espíritu, vamos a andar por el Espíritu, vamos a vivir por el Espíritu Santo de Dios, guardando este vínculo perfecto que nos va a hacer andar todos los días de nuestra vida, lo sobrenatural de Dios. Porque hay gente que está teniendo problemas en su vida porque no quiere caminar con el vínculo del Espíritu. Quiere hacer lo que él quiere hacer lo que su deseo quiere hacer lo que le da la gana. Y en Dios no es así. En Dios hay que hacer lo que el Espíritu nos está direccionando. Cuando tenemos vínculo, tenemos conexión. Cuando tenemos conexión, andamos lo sobrenatural. Cuando andamos lo sobrenatural, hay señales de Dios. Hay resultados de Dios poderoso. Y yo creo de que esos resultados están aquí para caminar contigo todos los días de tu vida. Así que nada, dale a me gusta, comparte este video, suscríbete a este canal para que cada vez que haya una palabra de Dios direccionada, YouTube pueda recordarte de que hay una palabra de Dios. Compártelo para que esta palabra de vínculo, aleluya, en el Espíritu llegue a otros. Recuerda, solícitos, diligentes, ¿en qué? En buscar la unidad del Espíritu, en guardar la unidad del Espíritu. Dice, en el vínculo, en el quecher, en el ligamento de la paz. Paz para tu vida todos los días. Yo oro por ti para que en el nombre de Jesús tú puedas alcanzar ese vínculo y tú puedas desarrollarte. Comparte este video, envíaselo a las personas más cercanas que tengas para que también ellos sean bendecidos, así como tú fuiste bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Sandy Martínez, siervo del Señor Jesucristo. Esto fue Excelencia Cristiana Televisión. Shalom.